Hola, ¿cómo andan? Bueno, quería hacer una corta introducción a un largo video que armé disparado por un seminario que di hace una semana en la Universidad de Belgrano, sumado a una serie de actividades paralelas, el seminario de Fernando Vilela, un trabajo muy interesante de un investigador inglés sobre todo el impacto de los alimentos y la sustentabilidad ambiental. Y lo titulé Reflexiones sobre la necesidad de trabajo, sobre la sustentabilidad y diversidad de productos, ¿no? Así que bueno, nada más, espero que les guste. Es largo, tiene casi una hora, así que lo pueden ir dosificando y subdividiendo, pero traté de condensar diferentes visiones y diferentes aspectos desde el punto de vista de análisis de ciclo de vida, mechado con experiencias personales que he tenido tanto acá en el país como en el exterior sobre estos temas. Bueno, con ustedes el video. En los otros días buscaron desde la Universidad de Belgrano con este título, ¿no? La bioenergía como transformadora de la agroindustria. Bueno, y sobre esa base, sobre la base de esa presentación y algunas cosas que se fueron sucediendo, me animé a grabar esta presentación acerca sobre las reflexiones sobre la necesidad del trabajo, sobre la sustentabilidad y la diversidad de productos. También incluir la biología como un producto más en el conjunto de actividades del sector agropecuario y agrícola. La primera cosa que vengo planteando ya desde el Congreso de APRESID hace un par de años es analizar las problemáticas que enfrenta el sector agropecuario actual y las proyecciones de esos problemas y cómo podemos abordarlos, ¿no? Podríamos enumerar como lo siguiente: los costos y problemas del suministro de la energía, ¿no? Cada vez que hay una cosecha tenemos problemas de suministro, tenemos problemas en los costos que debemos pagar. Lo que se relaciona con lo que da sustento a la producción de forma nutricional a las plantas es la reducción de la materia orgánica, el deterioro físico de los suelos y químico, ¿no? Con el consecuente déficit nutricional, el costo que tienen los fertilizantes y también los efectos ambientales de la no utilización de esos fertilizantes. Eh, Particularmente en la Argentina se nos presenta, debido al cambio climático, un incremento en ciclos hídricos, un acercamiento de las napas freáticas, problemas de piso, problemas en la cosecha. Lo que estamos viendo sostenidamente con resistencia de malezas, ¿no? Que nos obliga a un constante incremento en la cantidad y de mezclas de agroquímicos que estamos empleando y consecuentemente el impacto de eso que tiene sobre el medio ambiente y en la propia sustentabilidad de la producción en sí, ¿no? Todo este movimiento que hay de liberar zonas alrededor de colegios, alrededor de pueblos, reducir la zona agrícola, la propia existencia de explotación agropecuaria se ve amenazado en estos momentos, ¿no? El tema de márgenes, ¿no? Los márgenes cada vez son más ajustados, ¿no? Ahí vemos una foto también que saqué de la última semana, ¿no? De las proyecciones de caída en los ingresos netos de los farmers en Estados Unidos, o sea, no podemos escapar a esa tendencia, ¿no? La contaminación por efluentes de la producción animal, napas freáticas, ríos, lagunas, eutrificación, etcétera, que provocan diferentes conjuntos de fertilizantes y agroquímicos. Y los altos niveles de emisiones a la atmósfera, ¿no? Si analizamos en conjunto la agricultura, es una actividad que contribuye en forma significativa al total de emisiones antropogénicas a nivel global del planeta, y es un tema y una problemática a atender que se engloba un poco lo que también Gabriel Delgado el otro día presentaba en una presentación en cuanto a qué imagen tiene la producción agropecuaria y el sistema agropecuario, ¿no? Crecientemente vemos un deterioro de esa imagen
ambientalmente amigable, y cada vez estamos más del lado del culpable en cuanto a diversos efectos de deterioro medioambiental que están ocurriendo y que hay que atender si queremos hacer sustentable en el tiempo la producción agropecuaria. El trabajo de Nemecek y de Spur, ¿no? De introducción a la agricultura y al análisis de ciclo de vida como una forma sistémica de abordar, ellos plantean los aspectos diferenciales, ¿no? Que encontramos en los sistemas agrícolas, ¿no? Todos sabemos la alta dependencia de los recursos naturales. Es una explotación de recursos naturales, ¿no? De agua, de nutrientes, de suelo, de bosques, ¿no es cierto? De biodiversidad. Estamos dependiendo de organismos vivos, ¿no? De sistemas abiertos, la mayoría son sistemas abiertos no controlados, ¿no? Por lo tanto, hay muchas variables que escapan a nuestro manejo, a nuestro control, ¿no? Tenemos impactos difíciles de medir, ¿no? Debido también a estos sistemas abiertos. Tenemos una escala baja en relación a los sistemas industriales de gran escala, y por ende hay un alto número de actores interviniendo, ¿no? Intervenimos sobre sistemas complejos, de difícil comprensión, ¿no? Que estamos aprendiendo el comportamiento, el funcionamiento de los agroecosistemas, ¿no? Son mecanismos muchas veces no lineales, ¿no? No tiene una correlación y una linealidad que nos permite rápidamente tener una solución, ¿no? Y finalmente la alta variabilidad en los procesos, en los productos, debido a esta interacción entre clima, topografía, manejo, tradiciones, tipo de productos realizados, etc. Esto es el conjunto de los aspectos diferenciales de los sistemas agrícolas. Esto lo cruzamos con lo que estamos enfrentando a nivel mundial. Primero, lograr sostener e incrementar la sustentabilidad del desarrollo humano en una población creciente. Ahí tenemos los 17 indicadores que plantea Naciones Unidas, ¿no? Entre pobreza, hambre cero, salud, o sea, cuestionarnos también desde la producción agrícola y agroindustrial de qué manera contribuimos a mejorar estos indicadores a nivel mundial, ¿no? O sea, es una forma de vernos y medirnos a través de esta forma de cuantificación, ¿no? Y por otro lado, el tema del cambio climático, ¿no? Si estamos perdiendo o no esta guerra contra el cambio climático. Ahí, para ejemplificar qué está ocurriendo a nivel mundial en relación a los objetivos de cambio climático de la meta de 1,5 grados, ¿no? Y Argentina está entre los países que su propuesta es altamente insuficiente, ¿no? Muy pocos países son compatibles con el acuerdo reciente de París, ¿no? Y la mayoría están entre los insuficientes, los muy insuficientes y los críticamente insuficientes, ¿no? Y ahí tenemos actores realmente de alto peso, ¿no? Como es Estados Unidos para dar un ejemplo. Del otro lado vemos también la ambivalencia, ahora entrando un poquito el tema energético, ¿no? Ahí estamos viendo eh, las, las tendencias disonantes que nos encontramos, ¿no? En forma relativa, estos globitos están ejemplificando los subsidios a lo que son energías renovables versus los enormes subsidios que todavía reciben los combustibles fósiles, ¿no? O sea que no hay un cambio significativo todavía en la forma que se direccionan estos subsidios para lograr realmente un cambio sustancial desde el punto de vista de la energía, de cómo nos nutrimos y de qué fuente nos nutrimos energéticamente. Este es
realmente muy impactante ver esta gráfica. Hace años que vengo usando este esquema de razonamiento, ¿no? Donde toda esta conjunción de productos nuevos que se sumaron a la agricultura tradicional, como son bioproductos, biomoléculas, bioenergía, están causando múltiples y complejas interacciones desconocidas en la historia de los mercados, ¿no? Entonces estamos aprendiendo realmente cómo juegan todos estos actores, insumos, clima y plagas, cultivos, estos cambios en los patrones alimentarios, ¿no? Con estas tendencias ambivalentes, por un lado, mercados que incrementan el consumo de proteínas animales con la consecuente impacto ambiental y otras tendencias encontradas con esta tendencia a lo vegetariano, a la reducción de consumos o al cambio de consumo. Bueno, todo esto tenemos que ver y nos remarca la importancia de lograr una visión sistémica de los problemas de los sistemas productivos y los sistemas productivos integrales, abarcando la primaria, el transporte, la transformación y hasta el packaging y el consumo final de los productos, interactuando todos en esta ruleta rusa, ¿no es cierto?, de actores. Para lograr una producción sustentable de lo que podemos producir en el sector agropecuario, que es biomasa en sus distintas formas, es fundamental incrementar tanto el número como el valor de los productos obtenidos, ¿no? Esta clásica pirámide donde vemos en la base altos volúmenes que pueden ser convertidos a biocombustibles, a bioenergía, que esa base de la pirámide nos indica un alto volumen por un lado, pero por otro lado un reducido valor unitario, ¿no? Estamos hablando de 300, 600 dólares la tonelada. Y para que una transformación de biomasa sea sustentable en el tiempo y la actividad económicamente pueda crecer en las escalas que quisiéramos que crecieran y no que la subsistencia solamente se base en un aumento de escala, hay que ir escalando en lo que son los productos que se ven ahí en esa pirámide, que tienen cada vez mayor valor agregado, mayor tecnología, pero también son mercados mucho más pequeños, mucho más competitivos, donde en la punta tenemos bioplásticos, biomoléculas, biofármacos, alimentos sitios específicos, que podemos hablar de 14.000, 20.000 dólares la tonelada respecto a los 300, 600 dólares la tonelada que teníamos en la base. Para lograr esto, ¿qué se necesita? Para lograr esta pirámide no se logra así porque sí, se requiere un trabajo muy intenso en el campo científico, de investigación, un trabajo muy intenso en lo que es estudios ambientales con inclusión de información complementaria en los productos. Se requiere una negociación internacional, porque no jugamos solo, ningún actor juega solo el partido. Hay un contrincante del otro lado que también quiere propender a este aumento de la ganancia y hacer más sustentable su sociedad, su nivel de ingreso, su desarrollo, ¿no? O sea, a través de las negociaciones permanentes internacionales de largo plazo, se pueden llegar a lograr acuerdos que permitan una convivencia y una colocación de este tipo de productos, ¿no? También el estudio de los mercados, evaluando percepciones del público, cómo esa percepción va cambiando y cómo yo tengo que incluir esta información en el producto en sí, ¿no? Y ahí también entra a jugar todo lo que tiene que ver las relaciones diplomáticas, los acuerdos a largo plazo, que es fundamental mantenerlos en el tiempo. Por otro lado tenemos la pirámide invertida, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con la subutilización o no utilización de parte de esa biomasa, ¿no? Tenemos comenzando por la prevención y reducción, o sea, minimizar
el desperdicio que estoy realizando de productos y de biomasa, porque esto es dinero que estoy perdiendo en mi cadena de transformación. Aquello que puedo recuperar, tengo que hacer procesos de reutilización, de recuperación, para llegar a la punta de la pirámide invertida a una mínima disposición final, porque los costos de esa disposición final cada vez son más problemáticos en cuanto a costos ambientales, en cuanto a costos monetarios. Una ciudad como Buenos Aires hoy en día está enfrentando este enorme problema de cómo seguir esta disposición final, ¿no? El ritmo que tiene hoy en día es totalmente insostenible. Y esto se cruza con las tecnologías de conversión, ¿no? O sea, si yo he tenido la oportunidad de visitar muchos centros de investigación en países con características de ser altos productores de biomasa, de alimentos, de bioproductos, y uno lo que ve es que la inversión en tecnologías de conversión es importante, muy importante, e inclusive mueve a cambios estructurales en la forma que se hace investigación y desarrollo, ¿no? Yo he llegado tanto en Estados Unidos, lo he visto en Francia, lo he visto en Inglaterra, nuevas instituciones abocadas a soluciones específicas de reutilización y reconversión de biomasa, donde confluyen varios institutos que antes estaban separados y todos confluyen al objetivo común de lograr avanzar en el desarrollo de estas tecnologías de conversión que hacen a la circularidad, ¿no? A esta famosa ciclo o economía circular o reutilización que tanto se habla y tanto se invierte para lograrlo. Un trabajo reciente de todo el estudio que se ha hecho de análisis de diferentes materias primas a nivel mundial, lo primero que muestran es una variabilidad enorme dentro del mismo producto en diferentes índices de impacto, ¿no? Como pueden ser las emisiones de gases de efecto invernadero, el problema de la acidificación, de la eutrificación, la cantidad de tierra utilizada, ¿no? Lo que hacen como conclusión de este trabajo muy importante que me llegó a mis manos la última semana, y que hay un video muy interesante sobre la presentación de este trabajo. Primero, lo que remarca es que dentro de un mismo producto, esta alta variabilidad indica que uno puede tener el mismo producto compitiendo en una góndola de un supermercado y ese producto puede haber sido obtenido con un impacto ambiental muy diferente. ¿Y esto qué nos lleva al planteo que hace Purin y Namensek, ¿no? De reducción del impacto ambiental de los alimentos, ¿no? Ellos comienzan, después de este metaanálisis de cientos de estudios ambientales y de análisis de ciclo de vida que se han hecho a nivel mundial, concluyen que comenzamos por remarcar la necesidad del monitoreo permanente de los múltiples impactos que tiene la producción agrícola, ¿no? A través de herramientas que sean lo más sencillas posibles. Enumeran un trabajo que se ha hecho en China con miles de productores como un ejemplo, ¿no? Fijar metas, elegir indicadores, ¿no? Por otro lado, esa información validada tiene que llegar de algún modo a la etapa de transformación industrial intermedia y llegar de manera final al consumidor, porque el consumidor después, con su elección, puede traccionar para atrás y puede también, ayudado por los incentivos y las políticas, a tratar de maximizar aquellas formas de producción que sean más amigables con el medio ambiente. Desde el punto de vista de la investigación, también se requiere
fuertes trabajos en cuanto a lo que decíamos de la falta de comprensión real de estos complejos agroecosistemas para poder manejarlos de mejor manera. En lo particular, desde el INTA hace 10 años comenzamos nuestro primer estudio del caso argentino de transformación de soja, analizando la fase agrícola, la fase industrial y la fase de transporte, ¿no? A lo largo de estos 10 años fuimos incorporando diferentes cadenas y fuimos analizando diferentes sistemas de producción, ¿no? Ahí ejemplifico las empresas con las cuales mi grupo viene trabajando, centrados primariamente en productos finales como el biodiesel, como el bioetanol, como el biogás, todos vectores bioenergéticos producidos a través de los principales commodities de producción argentina, como es el maíz y la soja. Y lo importante es que estos estudios no han sido puntuales y únicos, sino que han sido continuos a lo largo de los años. Y voy a tratar de también contarles cuál ha sido la experiencia a lo largo de estos años, tanto desde el punto de vista de nuestro lado como investigadores, como Instituto de Tecnología, como en el lado de los propios actores, tanto sea productores agropecuarios como los que están en la transformación agroindustrial, que, como ustedes ven por el nombre de las empresas, son prácticamente, estamos abarcando cerca del 90, más del 90% de las exportaciones agropecuarias argentinas. ¿Por qué calcular huellas? ¿No? ¿Por qué calcular y meternos en este tema del análisis de ciclo de vida de los sistemas? Primero y fundamental, la experiencia con los productores y lo que los ha motivado a seguir trabajando en este tema, y dicho sea de paso, son estudios que no son gratuitos, sino que las propias empresas lo financian parcial o totalmente, ¿no? Primero es el conocimiento de los procesos productivos, ¿no? Y cómo generar ahorros en el uso de insumos, en el uso de combustibles, en el uso de energía, en el uso de nutrientes, ¿no? En el uso de agroquímicos. Todo esto también se traduce en una mejora en la rentabilidad del proceso. Hay razones también comerciales, ¿no? ¿Cómo puede esto trasladarse a problemas comerciales, como anticiparse a potenciales medidas regulatorias o superar barreras que presentan algunos mercados? Ha sido el caso típico del biodiesel para exportación al mercado europeo, donde se exige en forma creciente mayores niveles de reducción de emisiones de dióxido de carbono al producto que se está exportando, ¿no es cierto? También puede servir como fundamentar medidas de fomento administrativas y legislativas o desarrollar nuevas líneas de marketing y competitividad, ¿no? Como en lugar de ser reactivo a las demandas que presentan los mercados, ser proactivo e incluir esta información como forma de diferenciar, ¿no? Pienso que de acá en más, si el sector no comience a invertir en forma importante en todo lo que es el estudio ambiental, de su impacto ambiental, de su huella, de su ecoetiquetado, tendremos muy pocas chances de esta idea que plantea Fernando Videla en cuanto a convertirnos en los proveedores de las boutiques de biomasa a nivel mundial, ¿no? Ese producto boutique, ese producto tan sofisticado que va a las esferas más altas de ingresos en los países importadores, no va a tener éxito si ese producto no viene acompañado con la consiguiente información en cuanto al impacto ambiental que ese producto que pretendemos vender. Abordamos esta problemática desde una herramienta que consideramos fundamental, que es el análisis de ciclo de vida, ¿no? Que no es más ni menos que un procedimiento, ¿no? Es una mera herramienta, objetivo,
que trata de evaluar todas las cargas energéticas, medioambientales, químicas que lleva un proceso o una actividad, ¿no? Y se efectúa identificando todos los materiales y todos los flujos que entran en el sistema, así como los flujos que salen de ese sistema y que impactan en la biosfera o impactan en el ambiente natural. Las partes fundamentales del método, ¿no? Son definir claramente los objetivos, los límites del sistema, qué es lo que queremos lograr con el estudio, ¿no? Un aspecto importantísimo es el inventario, o sea, la cuantificación rigurosa de todos los flujos entrantes y salientes del sistema, ¿no? Lo que se llama Life Cycle Inventory o inventario del ciclo de vida. La evaluación de los impactos, ¿no? Cómo eso se traduce a través de indicadores que midan el impacto y finalmente llegar a la interpretación y evaluación de los mismos. Ahí hemos incorporado el año pasado un sistema de relevamiento que realiza la Bolsa de Cereales, ¿no? Que deriva de un viejo sistema del INTA de relevamiento de paquetes tecnológicos y que ha sido pulido y perfeccionado. Nos permite caracterizar por regiones agrícolas los paquetes tecnológicos. Esto es fundamental para poder relevar qué nivel tecnológico se está empleando en cada región y por ende qué inventario asociado de productos que se están utilizando para generar esta biomasa primaria, puede ser un grano de maíz, un grano de soja, una tonelada de caña de azúcar, un kilo de uva, depende de las ecorregiones que estemos hablando dentro del país. Entonces, creemos que es una herramienta importante que hay que extenderla, hay que profundizarla, hay que perfeccionarla, hay que ampliar el campo de trabajo para llegar a lograr que todos los productos generados en nuestro país podamos tener un relevamiento de los paquetes tecnológicos empleados. Para esto es fundamental para cada sistema de transformación, llámese agroindustria, llamémosle biorefinería, donde se producen una creciente cantidad de productos a partir de esa biomasa que entra. Ahí estamos viendo el ejemplo de una biorefinería de soja, cuál es su cuenca de abastecimiento, de dónde está provisionando soja, y esto superpuesto con las regiones homogéneas, ¿no es cierto?, que vamos detectando en función de los paquetes tecnológicos y también de los rendimientos, que son variables año a año, que se van obteniendo. De ahí vemos cómo comenzamos a cruzar la información de la materia prima con la provisión de la biorefinería o la planta industrial que está procesando esa biomasa y comienza a interactuar la información que proviene de diferentes sitios, ponderado por la cantidad de biomasa que está ingresando de cada uno de los sitios en particular. A modo de ejemplo, les presento resultados de un estudio a nivel nacional que culminamos el año pasado. En el caso de biodiesel a partir de aceite de soja, vemos un valor ponderado FOB, ¿no?, y un valor ponderado CIF, medido en gramos de dióxido de carbono por unidad de energía contenida en el biocombustible, medida en megajoule. También vemos en azul cuánto contribuye el transporte a ese valor total. Abajo está cuánto contribuye la transformación industrial a este valor. Y arriba en amarillo tenemos la ponderación de los gramos de dióxido de carbono que está contribuyendo la producción primaria de este producto, ¿no? Ahí llegamos a un valor nacional. Para que se den una idea, estos números surgen de haber procesado información de 26 millones de toneladas de soja, casi 2 millones de toneladas de biodiesel, en 3 campañas en las principales empresas
de transformación de este producto. Ahí les muestro la variabilidad que encontramos entre años, entre empresas, sobre el total de emisiones que traía la soja que entraba a transformación, medida en este caso en kilos de dióxido de carbono por tonelada de soja producida. Y quería detenerme un poco en esta parte, ¿no? Que es el valor ponderado agrícola, que lo vimos en la primera diapositiva sobre este estudio que les estoy mostrando. Están viendo que en celeste tenemos 10,14, ¿no? Y en rojo es 19. ¿Qué es 19? 19 es el valor default que toma la Unión Europea si uno no tiene valores propios medidos a campo. Y hay que, o sea, una diferencia casi del 47% entre ese valor default y el valor argentino. ¿Y en qué me quiero centrar en esto? En la importancia de tener valores locales, en tener personal entrenado, el desarrollo de herramientas metodológicas y de cálculo que permiten llegar a obtener estos resultados en forma local para justamente tener la valoración de la diferencia y de la ventaja que puede llegar a tener un producto realizado en Argentina, y esto puede ser aplicado a biodiesel, como fue el caso de este, pero al mismo tiempo es aplicado a harinas proteicas a glicerina, a diferentes productos que salen de esas plantas, verdaderas plantas de transformación para ir al transporte final, al destino final hacia distintos, y también podría también incluirse dentro de la transformación deseada interna en el país de convertir esas harinas proteicas en kilos de carne, aviar, porcino, etcétera, arrastrarían también este diferencial beneficioso en cuanto a menor nivel de emisiones. Bueno, ahí vemos un poco la variabilidad de emisiones totales, megajoule por biodiesel, y acá quería centrarme nada más para que vieran la contribución que hace en azul la parte agrícola, la parte de transporte y la parte de industria, ¿no? A nivel de transporte tenemos un beneficio enorme de Argentina porque tiene sus plantas de transformación en el centro de un círculo de 300 kilómetros de diámetro en el cual se producen cerca del 80% de los granos, lo cual trae un beneficio desde el punto logístico, desde el punto de vista del impacto ambiental del transporte, de la biomasa enorme, que es una ventaja que tenemos que explotar y tenemos que aprovechar para cualquier producto agrícola que queramos exportar. Cuando hablamos de gramos de dióxido de carbono por tonelada o por megajoule, realmente es bastante difícil llegar al público general, ¿no? En estas tres diapositivas que les muestro ahora, lo que pretendemos hacer es traducir esto a algo que entienda cualquier ciudadano que no tiene una formación específica en el tema. Entonces lo llamamos equivalencias prácticas, ¿no? Entonces tomamos las exportaciones que ha hecho Argentina de biodiesel desde el año 2008 y lo traducimos en la cantidad de emisiones de los autos españoles, ¿no? Entonces, bueno, los 14 millones de toneladas de dióxido de carbono ahorradas por el biodiesel exportado equivalieron a 4,2 millones de autos españoles, lo que emiten en todo un año. Otro ejemplo podría ser que la producción total de biodiesel del 2008 ahorró el equivalente a lo que emiten 5 millones de argentinos en todo un año. Otra forma de expresarlo. Y por último, que si quisiéramos implantar un bosque para usarlo como sumidero y de captura de carbono, necesitaríamos, para ahorrar el equivalente que se ha logrado con el biodiesel, cerca de 186.000 hectáreas, ¿no? El equivalente a todas esas veces de superficie de la capital federal, ¿no? Como para ponerlo en gráfico, ¿no? Son 9 veces la superficie de la capital federal, tendría que ser un bosque de ese tamaño que sería capaz de capturar ese nivel de emisiones que hemos captado.
Otro ejemplo que les quería traer era la experiencia que hemos tenido con una planta de transformación de maíz en diferentes productos, ¿no? Destilados húmedos, destilados secos, aceites, bioetanol y dióxido de carbono, ¿no? Ahí estamos viendo la contribución de cada una de las partes que se ha considerado primero en la producción de maíz en sí a campo, ¿no? Y después en el proceso productivo de transformación, ¿no? De los combustibles fósiles utilizados ven que se lleva la mayor parte. Pero ahí en rojo están viendo un valor negativo, ¿no? Y ahí quería centrarme. Hubo un nuevo producto que ha generado la empresa, que es la captura y utilización del dióxido de carbono biogénico, porque es un dióxido de carbono que fue capturado por el maíz en el mismo ciclo de producción, o sea, en el mismo año. Ese dióxido de carbono capturado significa un ahorro de gas fósil que antes se quemaba en la propia Villa María, en una planta convencional de producción de dióxido de carbono, para producir ese gas, ¿no? Hoy, en forma mucho más pura, en forma mucho más concentrada, ese dióxido de carbono es tomado de las cubas de fermentación del almidón, en los procesos fermentativos, para luego ser purificado, concentrado y vendido. Bueno, ese ahorro de emisiones entra con un valor negativo y mejora la performance de todos los productos que genera la empresa, ¿no? Es un ejemplo real argentino de cómo la continuo escalamiento en esa pirámide que yo les mostraba, buscando diversidad de productos y buscando agregar valor a los productos, como también ambientalmente puede tener un efecto muy positivo en todos los productos que genera la empresa. Bueno, como conclusión, el desarrollo e inclusión de ese nuevo coproducto implicó una mejora de cerca del 10% en la performance ambiental del bioetanol, tomado como uno de los productos que estaba generando, en este caso, Acabío en Villa María, en Córdoba. Ahora quería mudarme un poco a ese aspecto que yo les cruzaba en la pirámide, en la necesidad de inversión en investigación para poder escalar en esa pirámide y lograr productos cada vez de mayor valor agregado, que son valores que tienen mercados muy pequeños, muy dinámicos y que continuamente hay que estar reinventando y cargando. Para esto les traigo el ejemplo de uno de los proyectos en los cuales estamos trabajando desde el INTA, un proyecto del programa de la Unión Europea, denominado Babetrial 5, donde estamos en un consorcio de institutos de investigación de todo el mundo. Ahí están viendo los logos de los institutos de países como Francia, España, Alemania, México, Uruguay, que intervienen en este proyecto. Lo que busca este proyecto es hacer una conversión de la celulosa y degradar la celulosa en un sistema continuo de relativa baja escala, ¿no? Para tener materia prima que pueda ser derivada a la producción de etanol y a la producción de diferentes tipos de materiales, tomando como base una materia prima muy económica. Ahí estamos viendo el extrusador continuo, ¿eh? El corazón de este proyecto. Es un tornillo sin fin donde la biomasa es sometida a distintas presiones, a distintas velocidades, a distintas temperaturas, se van inyectando químicos, se van inyectando enzimas para lograr un bioextrusado final como producto de esta transformación. Y finalmente ese extrusado cae en una cuba de fermentación para seguir los procesos normales de transformación a través de esos azúcares y de esa celulosa ya degradada y transformada en otras biomoléculas. Con el proceso de sacarificación. Por otro lado, también el proyecto tiene laboratorios trabajando en el potencial de biometano con bioreactores a escala
para generar también otro vector energético y otros productos que se obtienen a partir de los efluentes de este tipo de transformación. Estos son diferentes núcleos de biomasa en los cuales se centró este proyecto, y para Argentina, de los dos que elegimos en estudio, que fueron los marlos de maíz y el residuo de cosecha de caña de azúcar, finalmente el estudio final lo centramos en los residuos de caña de azúcar en la provincia de Tucumán. Para ello, se desarrolló toda una metodología de estudio ambiental sobre el impacto que podía tener el uso de esta biomasa en cuanto a la erosión de suelos, ¿no? En cuanto al balance nutricional, ¿no? De los principales macronutrientes, en cuanto también al balance de materia orgánica, y también en cuanto a biodiversidad, ¿no? Bueno, producto de estos estudios se cuantificó el impacto desde el punto de vista agronómico ambiental de la extracción de cantidades de biomasa de las biomasas seleccionadas. Finalmente, se llegó también al estudio de las diferentes tecnologías de cosecha, de transporte, de almacenamiento, de adecuación, de análisis de pérdidas, etcétera, para llegar a un potencial técnico-económico de producción. Por otro lado, las muestras de esta biomasa han sido enviadas primero a escala laboratorio y en una segunda instancia a escala piloto, para sacar también primero la caracterización en cuanto a los componentes principales a ser convertidos, como glucosa, silosa, lignina y cenizas, ¿no? Y también en cuanto a las potencialidades de acuerdo a diferentes tratamientos dentro de ese bioextrusor, a la cantidad de gramos por litro de bioetanol y al tiempo de fermentación que podían llegar a lograrse. Estos son los primeros datos. Con resultados, por un lado, de la parte de evaluación ambiental y de factibilidad técnica, y por otro lado, de la factibilidad desde el punto de vista de conversión, hemos desarrollado desde Argentina una metodología de análisis de caso de negocio, la cual fue empleada en los distintos países miembros del consorcio, donde se trabaja sobre la logística, sobre la cadena de suministro, sobre el acceso, sobre los costos, etcétera, ¿no? Trabajando sobre diferentes escenarios ya ubicados geográficamente el punto. Yendo al caso argentino, lo ubicamos en Leales, en la provincia de Tucumán, donde evaluamos los distintos proveedores de materia prima, los diferentes costos, los kilómetros recorridos, todo esto en cuanto al costo en euros por tonelada de materia seca, para llegar finalmente a estudiar, y en esa etapa nos encontramos ahora en el proyecto, a llegar a la viabilidad final de prefactibilidad de economía a escala. Es una planta que se plantea trabajar con 30.000 toneladas de materia seca por año. Institucionalmente, el INTA, toda esta experiencia que viene acumulando en cuanto a estudios de ciclo de vida, tanto en la parte de cadena de transformación de maíz, de soja, como todo lo que tiene que ver con los cultivos industriales, ha trabajado en caña de azúcar, en algodón, también en vitivinicultura, una serie de experiencias acumulados, nos ha motivado a plantear en la nueva cartera programática, los nuevos instrumentos programáticos del INTA, una plataforma institucional para la evaluación de huellas ambientales de productos agropecuarios e industriales, ¿no? O sea, hoy en día se está trabajando sobre la gobernanza, sobre la institucionalidad de estas plataformas, donde van a intervenir actores externos e internos, y es una forma de
esto que estoy planteando a nivel de necesidad, catalizarlo, sí, catalizarlo para acelerar su implementación a nivel nacional. Ahí apuntamos al desarrollo sostenible, ¿cierto? Apuntamos a lo que es el estudio de las agriculturas que hoy conviven, ¿no? La tradicional 1.0 de autosuficiente, sea de métodos manuales, con la agricultura mecanizada, con la agricultura de precisión y con la agricultura 4.0 inteligente, que tiene definiciones muy amplias, abarcando la sustentabilidad económica, ambiental y de calidad de vida de los agroecosistemas. Bueno, esta institucionalidad lo que busca también es impulsar herramientas como el análisis de ciclo de vida para el estudio de todas estas alternativas de inyección de tecnología y de mejora, cuál es su impacto global en la sustentabilidad de los sistemas a través de múltiples indicadores. El cambio de paradigma que estamos viendo es pasar de la producción agropecuaria primaria, que deja de ser el factor central, como la producción incremental en volúmenes cada vez más grandes, a más bajo costo, a llegar a la productividad sustentable en calidad en el tiempo, ¿no? Para lo cual venimos diciendo que se requiere un entendimiento de las interrelaciones, ¿no? Entre todos los sectores y actividades que involucran las cadenas de transformación, de transporte, de logística, hasta disposición final de los productos luego de ser consumidos. El enfoque de ciclo de vida, donde está incluido diferentes huellas, como la huella de carbono, la huella del agua, está incluido el diseño para la sustentabilidad, los costos del ciclo de vida, está incluido el etiquetado, ¿no? El etiquetado de tipo 3, que deriva de las normativas ISO, y más recientemente se está incluyendo también el análisis social del ciclo de vida para evaluar el impacto social, ¿no? Ahí vemos que en este planteo sistémico y circular estamos considerando lo que extraemos de los recursos naturales, lo que volvemos a esos medios naturales, ¿no? Estamos incluyendo todos los procesos de extracción, transformación, transporte, packaging, uso, mantenimiento y disposición final o reuso de los productos, con este enfoque de ciclo de vida. Ahí involucramos las más conocidas, ¿no? Como la huella ecológica, la huella de carbono, la huella hídrica, ¿no? Que miden, son indicadores de determinado impacto de las actividades antrópicas sobre los recursos. Y nuestra propuesta en esta plataforma, lo que pretendemos desarrollar con su instalación, es el desarrollo de criterios y guías para la confección de estos inventarios por producto, ¿no? Llegar a acuerdos metodológicos y fortalecer los recursos humanos en las diferentes regiones del país que permitan poder llevar adelante esto, ¿no es cierto? Lo mismo que fortalecer los vínculos con las instituciones que trabajan el tema en Argentina y en el mundo. Para esto tenemos como base la red argentina de análisis de ciclo de vida, ¿no? Nos permite fortalecer esas actividades y trabajos realizados por el sector público y por el sector privado, ¿no? Llegar en definitiva a lograr perfiles ambientales por productos agropecuarios, por productos finales, por productos agroindustriales, tanto para su uso en el mercado interno como para su uso en el mercado de exportación. También incursionar en el avance del ecoetiquetado de tipo 2, lo que llaman las declaraciones ambientales de producto y las reglas de categoría de producto que derivan de las normas ISO de ecoetiquetado. Llegar a una base de información nacional caracterizando las producciones por sectores, por regiones, por provincias, ¿no? Este año estamos abocados, por ejemplo, al estudio de la huella ambiental de soja por provincias, que va a servir para
ingresar en la Unión Europea y que se adopten esos valores default, no ahora provistos desde afuera, sino provistos desde Argentina, ¿no es cierto? En definitiva, esta información nos permite evaluar ambientalmente y técnicamente desarrollos institucionales que se hacen, ¿no? Nuevas técnicas o nuevos modos de producción, no solo están midiendo un solo indicador, que podría ser el económico, podría ser el de agua, podría ser el de emisiones, sino el conjunto de factores que están impactando de esta nueva producción que podría ser, por ejemplo, una producción orgánica, una producción agroecológica, en fin, lo que se les ocurra. Finalmente, en esta última parte de la charla, quería centrarme en una propuesta también que venimos trabajando hace un par de años, que es el tema de biogás hecho correctamente o BDR. Porque creo que es una actividad donde salta a la vista todo esto que les he estado tratando de explicar desde el punto de vista teórico, ¿no? Como una propuesta para un desarrollo sustentable. Eh, bueno, dentro de la propuesta del BDR o el biogás hecho correctamente, se busca, por un lado, aumentar la cantidad de días en el año de producción de biomasa del campo agrícola, con una cobertura continua del suelo mediante cultivos de cobertura, cultivos de servicio, etcétera. Eso tiene impacto sobre la mejora en la calidad del agua, el consumo del agua en los casos de exceso del agua, como planteamos al principio de la charla, reducción de erosión, mejoramiento de la productividad total por la cantidad de unidades forrajeras o unidades de cantidad de biomasa obtenidas por superficie y también reducción de las emisiones, ¿no? Por otro lado, estos planteos de reinyección de biomasa en el suelo mediante la aplicación sitio específica de digeridos eh, eh, hacen a la menor pérdida de nutrientes, al mejor aprovechamiento del agua, a la mayor fertilidad y a la reducción también de la huella de carbono. La diversificación en la cantidad de productos que se pueden obtener a partir de estas biomasas tratadas también contribuye a la estabilidad económica de las explotaciones agropecuarias en cuanto a un mayor flujo de fondos, a una reducción de la volatilidad de los mercados, no solo depender de un solo mercado, sino una diversidad de mercados, una reducción de los costos de fertilización y finalmente la revalorización de los residuos en esta que no es ni más ni menos que una de estas tecnologías de reconversión que yo les planteaba cuando veíamos la pirámide invertida en cuanto a la reutilización y conversión de los residuos para minimizar la disposición final, hace a la energía y coproductos a partir de residuos, hace a las emisiones evitadas, hace también a la reducción de la dependencia externa, ¿no? Y también a otro tema que podríamos hablar una charla entera sobre el impacto indirecto del cambio del uso del suelo, ¿no? Esto se refiere a la cantidad de superficie que tenemos que destinar a un producto nuevo o a atender una demanda que no está satisfecha. Entonces, esto entra dentro del concepto de refinería de biogás, donde ustedes ven un montón de flechitas, un montón de circulitos, que no es más ni menos de la cantidad de productos que se pueden obtener a esta post-transformación de la biomasa a través de un digestor. Esto ya está ocurriendo, ¿no? Esta foto que la saqué con el dron arriba de la planta de Bioeléctrica y Bio4, están viendo la instalación de Bioeléctrica 2, que son plantas de transformación de biogás que toman efluentes y vinazas de la planta de etanol. Y hay líneas de interconexión, de aprovechamiento de energía eléctrica, de energía térmica,
¿no? Y también aprovechamiento de efluentes, que parte de ellos vuelven a la planta de bioetanol y parte van a la planta de bioetanol. Si quieren interiorizarse en profundidad de lo que es este planteo, bueno, ahí tienen la dirección de YouTube del video específico que hice sobre el tema de un caso argentino. Ahí vemos cómo este planteo de diversidad de productos en la parte de biogás, eh, eh, partimos de una sola fuente de materia prima, como es un cultivo energético en verde, en la parte superior izquierda, vamos diversificando y incrementando la cantidad de productos reciclados, ¿no? Es increíble cómo cuando se instala una planta de biogás, y he tenido la oportunidad de visitar la mayoría de las plantas a gran escala que se están instalando en Argentina, me acuerdo de la planta de Ecoagro o las plantas de bioeléctrica, que cuando se instala esta planta, inmediatamente o al poco tiempo aparece una diversidad de fuentes de residuos que están y nadie sabía qué hacer con ellos, ¿no? Les estoy hablando de un cultivo que se malogró y no se puede pastorear y no hay forma de ubicarlo, un silo que se pudrió el fondo o se ardió y hay que vaciar el silo, donde tirar todo ese grano que no es comercializable, o leche o queso, bueno, infinidad de productos que todos conocemos que se producen y que terminan enterrados o en una disposición, mala disposición final, causando emisiones a la atmósfera de metano, etc. Bueno, esta herramienta es una herramienta que permite utilizar esos residuos y diversificar la fuente de materia prima. Esto, lo que les muestro acá, volvemos a las mediciones de gramos de dióxido de carbono equivalente por unidad de energía. Estamos viendo en gris las emisiones que produce un combustible fósil, ¿no? Si el biogás convencional hecho con un cultivo energético es el valor 34 que están viendo en la primera columna. Los planteos de biogás hecho correctamente, donde hemos visto cómo se incorporan los diferentes residuos, cómo se hace una reinyección de los efluentes al campo, cómo se aumenta la cantidad de días que tenemos haciendo fotosíntesis el campo y por ende acumulando carbono en el suelo, podemos llegar a lograr inclusive lo que hoy en día se denomina como las tecnologías BECS, que son emisiones negativas de carbono. Es lo que necesitamos imperiosamente, tecnologías que logren no solo reducir el nivel de emisiones que tenemos de nuestras actividades, sino que logren capturar carbono que ya hemos emitido y así tratar de minimizar el impacto enorme que está teniendo el cambio climático sobre el equilibrio ambiental del planeta. Bueno, hay una página que estuve investigando en el cual pueden investigar de diferentes tecnologías que se están desarrollando para utilizar a los sistemas agrícolas como sumideros, como capturadores de carbono. El biometano también se presenta como una enorme oportunidad energética, ¿no? Ahí estamos viendo algunos de los sitios que investigué en la última semana sobre el boom del gas natural renovable,
en Estados Unidos o algunos transportes públicos funcionando con biogás en España. Ahí lo que se está viendo, ahí estamos viendo las variaciones de consumo en una línea típica de gas natural en azul y en una línea típica de energía eléctrica. Ven claramente que las variaciones de demanda en una línea de gas son muy superiores a una línea eléctrica. Y esto ya nos dice que la red de gas tiene que ser capaz de soportar esas variaciones. ¿Y cómo lo hace? Con una enorme capacidad de almacenamiento. Con una variación pequeña de presiones en el sistema se puede lograr enormes volúmenes de almacenamiento. Por lo tanto, se está viendo a las redes de gas en países gasíferos o tradicionalmente con amplia red de gas, como es el caso de Argentina, por ejemplo, que pueden, esa infraestructura ya está disponible, no hay que invertir en esa infraestructura y podríamos inyectar biometano para después ser utilizado. Y solo inyectar energía eléctrica en aquellos puntos spots donde la energía eléctrica se paga muy cara. Es una nueva oportunidad para el biometano. Ahí estamos viendo otras iniciativas, como son los primeros prototipos precomerciales de tractores funcionando a biometano, ¿no? O en el transporte vehicular, yo lo he visto en Finlandia, cómo se vende biometano en una estación de servicio, que no es nada más ni menos que una típica estación de GNC nuestro en Argentina, que por balance de masa, el que inyectó biogás en la red, luego lo vende con un contrato en esa red y paga el peaje de transporte de uso de la red de transporte, no es la misma molécula de biogás que está inyectando la que sale, ¿no? De metano, porque la molécula de metano es igual, sea fósil o sea biológica. Pero bueno, es una forma de comercialización y de canal de venta. Bien, esto nos mueve a una expansión del mercado del GNC biogénico o biometano natural comprimido como una nueva alternativa de búsqueda de un mercado de mayor valor para el biometano que se está. Finalmente, para terminar, ¿no? Les quería mostrar el ejemplo de un tambo que visité hace un par de años en el norte de Italia, eh, que, cuál fue la transformación que sufrió esta explotación agropecuaria por estos conceptos de inclusión de lo ambiental, de la multiplicidad de productos que vine tratándoles de explicar a lo largo. Primero, lo que vimos es la cobertura e integración de cultivos a lo largo del año, ¿no? Muy. Por otro lado, al ir a los hilos de almacenamiento, lo que uno podía constatar es una diversidad de productos muy grandes, ¿no? No solo se dependía de un solo producto para alimentar el digestor, sino había una serie de productos interesantes de los cuales se alimentaba. Esto movía al tema de logística de suministro y a lo que yo llamo el chef, que es el técnico encargado de alimentar a la planta, de mantenerla en régimen, porque del otro lado hay un contrato de suministro de energía que hay que cumplir, ¿no? Esto lo he visto tanto en este caso que les estoy describiendo en Italia, como en las plantas que están operando acá en el país con biogás, ¿no? O sea, hay que adecuar la llegada de la materia prima a determinados productos que requieren de captación, requieren mezclado entre productos para equilibrar el balance carbono-nitrógeno. Hay una serie de parámetros fundamentales que hay que atender y hacen a la profesionalización de la operación de este tipo de. Bueno, visitando entonces
y recorriendo la planta, ¿qué comienza uno a ver? Bueno, comienza a ver generadores, ¿no?, de energía eléctrica. En el centro que estamos viendo, recuperadores de calor, ya sea de gases de escape como de energía térmica de refrigeración. Comenzamos a ver aparatos extraños, ¿no?, que que están a la derecha, que están hechos para usar el calor que estamos recuperando para hacer un tratamiento térmico de los rollos de fardo, permitiendo secarlos termostáticamente y aumentando considerablemente su calidad. Y por otro lado vemos separación de líquidos y sólidos en los efluentes y en la parte de líquidos, post-tratamientos químicos que nos permiten llegar a líquidos concentrados para aplicación directa como fertilizantes foliares. Siguiendo la recorrida que estamos haciendo, también vemos que esa fase sólida, ¿no?, ¿se acuerdan que recién les dije de separación líquida y sólida? De la fase sólida se saca la celulosa y se pasteuriza esa celulosa para convertirse en una cama para animales, que lo cual permite una reducción de cerca del 60 al 70% de la cantidad de antibióticos que se utilizan en los animales confinados. Ahí también estamos viendo los fardos secos para consumo y venta, ¿no?, y también la posibilidad de brindar el servicio a otros productores de esos sistemas de secado. Como ustedes ven, una diversidad de productos, vamos escalando la pirámide, vamos aumentando la cantidad. Finalmente, la aplicación final, con máquinas de dosis variable, sitio específicas en el campo, y lo que es la comercialización de los fertilizantes líquidos. Vemos la maquinaria, ¿no?, y la inyección de tecnología en la aplicación final para propender al mantenimiento e incremento de la materia orgánica en los suelos, ¿no?, y la sustentabilidad de los sistemas, minimizando el peso de las máquinas, minimizando la compactación del suelo, incorporando el efluente al suelo para reducir las emisiones a la atmósfera y por ende el impacto sobre los gases de efecto invernadero. Conclusión de nuestra visita a este establecimiento y yendo a los números reales, ¿no? Muchos productores que estarán viendo este video se preguntarán, todo muy lindo, pero ¿dónde están los números, no? Bueno, primero y fundamental, en 10 años, primero comprender que en 10 años, este establecimiento, con la entrada adicional que le fue brindando este nuevo producto que comenzó a generar, que fue la energía eléctrica, fue incorporando todos estos productos que fuimos viendo en las fotos, ¿no? Cama para animales pausterizada, digestato, fertilizantes líquidos foliares, forragenificado para termostatizado en fardos redondos, el servicio de secado, electricidad 2 megavatios. En definitiva, pasó de facturar 600.000 euros por año a facturar hoy en día 12 millones de euros por año. No hay más comentarios para decir de la parte. Nosotros tenemos la posibilidad en Argentina de aprovechar este aumento en los ciclos hídricos y este acercamiento de las napas freáticas en incrementar la cobertura de los suelos. Hemos hecho un estudio que este incremento en cultivos para biomasa de cobertura puede darnos un equivalente a la cantidad de energía que estamos importando en gas, ¿no?, en gas licuado, en gas que viene de Bolivia, que cuando hicimos este estudio equivalía a 3.600 millones de dólares por año de divisas que se iban Esto también hemos trabajado en la práctica en sistemas de biogás en Argentina,
Primero lo que evaluamos es el consumo de energía de las plantas en ese planteo original de silaje de maíz y vemos como en azul la producción de ese silo de maíz se llevaba cerca del 78% del impacto, ¿no? Y del otro lado lo que evaluamos era cómo se aprovechaba la energía, ¿no? Si solamente aprovechamos la energía eléctrica en verde, teníamos una reducción de emisiones del 46%, ¿no? Pero si llegábamos en gris ahí arriba a aprovechar el total de la energía, llegamos a un 83%. El primer estudio que hicimos sobre esta planta, este año vamos a hacer un segundo estudio, donde han reemplazado el silaje de maíz por fluentes de la planta de bioetanol, ya estaban haciendo un uso de aprovechamiento térmico y eléctrico, y ahí llegaban ya a un 69%, y esta cifra seguramente va a ser mucho mejor en el año, ¿no? Esto es lo mismo, pero expresado en kilowatt hora, cómo se aprovecha y en definitiva cuántos kilos de dióxido de carbono equivalente por esa unidad de energía se puede lograr mediante, mediante el logro de aprovechar toda la energía en lugar de utilizar solo un 20, un 30, un 40% de la energía, como es el caso del aprovechamiento de la energía eléctrica solamente. Esto también tiene impacto sobre la reducción, el balance energético global. La tasa de retorno energético de este primer estudio dio alrededor de 6 unidades de energía obtenidas por cada unidad de energía invertida. Y bueno, en este nuevo estudio, donde se han incorporado muchas de las indicaciones que hemos dado en cuanto a eficientización del conjunto, vamos a lograr tasas de retorno energético muy superiores, ¿no? Si solo sería un planteo de aprovechamiento eléctrico únicamente, estaríamos en 3 y pico de unidades de energía por unidad invertida, ¿no? Estamos planteando un nuevo proyecto con la Unión Europea dentro del programa marco del 20. Estos son los participantes que van a intervenir en el proyecto y la idea central es impulsar la captación de proyectos de biogás, de biometano, de transformación para justamente aplicar todos estos principios que hemos venido desarrollando con un estudio de caso específico en la Argentina que permita desarrollarlo con toda esta nueva. Bueno, esto fue lo que quise transmitirles mediante esta larga charla y esta larga presentación. Como siempre, tienen más información dentro del sitio web, también dentro del canal de Twitter y también en el canal de YouTube, donde van a tener videos específicos sobre este tema, ¿no? Volviendo a la idea original, si la bioenergía era una transformadora de energía, quise que ese disparador sirviera para mostrarle toda la potencialidad que hay y todo lo que tenemos por hacer si queremos realmente escalar en niveles de ingreso, escalar en niveles de sustentabilidad de nuestro sistema agrícola de acá al futuro. Muchas gracias.